Miren, el día de ayer esta columna de Jorge Volpi provocó muchas ámpulas en mucha gente. Es que es muy interesante lo que dice y pues incluso creo, ustedes van a entender por qué, que el cartón que sacó el día de hoy, es de hoy, Calderón, también en Reforma, está como que dedicado a lo que dice esta columna. Porque Jorge Volpi, en pocas palabras, ahora la compartimos, en pocas palabras dice que no podía saberse que López iba a terminar haciendo exactamente lo mismo que hicieron sus antecesores, que no podía saberse. El cartón de Calderón dice no podía, claro que podía, y da algunas pistas de lo que ocurría antes. Y dice Calderón, se les dijo. Es muy interesante, miren ustedes. Facilitadores. Él se coloca en ese concepto de facilitadores, van a ver. Dice, ilusos, hipócritas, cómplices. Ustedes son los verdaderos culpables del desastre. Ustedes tenían que haberlo visto. Ustedes debieron prevenirnos. Claro que podía saberse. Nosotros se lo dijimos una y otra vez y no quisieron escucharnos. Ustedes carecen de cualquier autocrítica y se resisten a expiar sus culpas. Ustedes merecen ser acallados, juzgados y escarnecidos. Enemigos de la patria, facilitadores, pobres idiotas. Los arrepentidos por votar por López, ¿no? En el contexto de por sí polarizado y tóxico que vive México, una buena medida a causa del ríspido discurso de su presidente, de pronto proliferan quienes, amparados en una pureza inexistente, insisten en descalificar a quienes, habiendo votado por AMLO, ahora nos sentimos decepcionados por su deriva militarista y autoritaria y criticamos abiertamente sus contradicciones. El argumento de estos súbditos defensores de la democracia es que todos los ciudadanos que elegimos a López en 2018, una amplia mayoría del padrón, somos responsables de sus traiciones y mentiras, como si la base de la democracia liberal no fuera justo la capacidad de permear o castigar en las urnas a un partido o un representante popular que incumple sus promesas o que se revela ineficiente, mendaz o corrupto. Chale, qué feo le dice a López, pero sí, tiene razón. No deja de asombrar cómo una parte de los acérrimos rivales de López es su calca. Igual que él, se empeñan en dividir a México en bandos contrarios, amigos y enemigos irreconciliables. Creen que solo ellos tienen la razón y vociferan que siempre la tuvieron. Señalan con su dedo flamígero a quienes no piensan como ellos y los insultan con la misma rabia que el presidente les espeta cada mañana a sus adversarios. Si para López cualquier crítico es conservador o neoliberal, para estos auténticos conservadores y neoliberales quienes votaron por él tienen que ser por fuerza deshonestos o imbéciles, maximalismos equivalentes. La verdadera deshonestidad intelectual radica en enarbolar la fantasía de que el México de 2018 era una suerte de paraíso democrático o al menos una incipiente democracia, hasta que la perversidad de López llegó a destruirlo todo. No. El México de 2018 acababa de padecer algunos de los peores gobiernos de su historia. El México de 2018 era un país en ruinas. El México de 2018 era, como hoy, un cementerio. El México de 2018 había sido ya un botín de sus políticos. Con su irresponsable guerra contra el narco, Calderón ya había destrozado su precario equilibrio social y había desatado la militarización y la sistemática violación a los derechos humanos que hoy tanto deploramos. Con su banalidad y su frivolidad, Peña Nieto y su grupo ya había saqueado al Estado de manera sistemática con prácticas como la estafa maestra. La continuidad del PRI o el PAN en el gobierno significaba entonces avalar aquel desastre. Frente a ello, millones de mexicanos optaron por darle el beneficio de la duda. Es lo que suelen hacer los electores en todas partes, a la única alternativa real a esos modelos ya probados. Alguien que entonces prometía devolver a los militares a sus cuarteles y acabar con la rampante corrupción de nuestra clase política. Dígase lo que se diga, con el sesgo del presente, el análisis que López proponía de México en 2018 sigue siendo válido.
Sin duda aquella mafia en el poder solo había defendido sus propios intereses sin importarle que el país se derrumbase en el abismo. A 5 años de distancia, es cierto que la transformación de Cuarta apenas ha hecho otra cosa que ocupar ese lugar y repetir las mismas prácticas de esa mafia. Alguno de sus militantes más cínicos lo ha reconocido. Ahora nos toca a nosotros, dijo el puerco de Félix Salgado Macedonio. Asqueroso. ¿Podía saberse? A posteriori es fácil proclamarlo, pero en 2018 nadie imaginaba que López iba a terminar pareciéndose tanto a Felipe Calderón. De modo que quienes hoy tanto disfrutan con su orondo se los dijimos o con linchar a la mitad del país son los auténticos facilitadores de la catástrofe ininterrumpida que hemos vivido desde 2000. Son ellos quienes con la misma suficiencia de López crearon las condiciones para su amplia victoria y quienes, imitándolo a diario, hoy aseguran su continuidad. Es como para lavarse de culpa lo que dice Jorge Volpi, ¿no? Nosotros no tuvimos la culpa, nosotros confiamos, nos traicionaron. Y dice Calderón en su cartón, ¿no podía saberse? Déjenme hacerlo un poquito más grande. Ahí está, ahí se ve mejor. Empieza la parte de arriba diciendo, no, recriminar con dedo flamígero no sirve de nada y es hasta contraproducente. Y no, nunca nadie dijo que antes esto fuera Suiza, por supuesto. Pero sí desde Bejarano, Ponce e Imaz sí podía saberse. Desde su rencor a las clases medias podía saberse. Desde su rechazo a la transparencia podía saberse. Desde no acataré una sentencia que considere injusta podía saberse. Desde su afición por el insulto podía saberse. Desde que jamás ha aceptado una derrota podía saberse. Desde al diablo con las instituciones podía saberse. Desde el plantón de Reforma podía saberse. Desde su presidencia legítima podía saberse. Solo la militarización, admito, quizás no podía saberse. Pero todo lo demás de que se les dijo y se los dije, por lo que sí, claro que podía saberse. No más, no quiso verse. Y caray, casi coincido en parte con lo que dice Volpi y casi coincido con lo que dice Calderón, sobre todo esta parte del militarismo en México. Yo todo lo demás que ha ocurrido con López lo creía, o sea, es un puerco neoliberal, es eso, un engañabobo siempre lo ha sido, un tipejo bastante rencoroso, una piltrafa de presidentucho. Lo que sí yo no me imaginaba, créanme, es que, como dice Volpi, se pareciera tanto a Calderón en este asunto de la militarización, y mucho menos que llegara incluso a superarlo, porque si Calderón sacó a los guachos a las calles, López les construyó oficinas, los puso en lugares donde no tienen que estar, les otorgó contratos, negocios, los tiene más consentidos que a sus hijos, estoy seguro. Y eso, créanme, que yo jamás me lo imaginé. Yo no lo imaginaba, simplemente no. Pero, pues miren, tanto odia a Calderón que terminó pareciéndose a él e incluso superándolo, en muchos sentidos. Y lo de la corrupción, pues la corrupción es rampante en este gobierno y en los anteriores. Eso no ha cambiado, nada, no ha cambiado. Por cierto, la violencia que se vive hoy es mucho mayor que la que se vivía en los sexenios anteriores. Y no, nunca nadie dijo antes que esto fuera Suiza. No, lo señalamos durante años. Aquí es que siempre llegan los adoctrinados a decir, te paga el PRIAN, y a este video van a llegar. Siempre salen con el cuento, no, lerdos adoctrinados. Aquí, antes del 1 de diciembre de 2018, cuando su amo llegó al poder, subimos cerca de, es que no sé ni cuántos, 12,000, 15,000 videos, más o menos, todos para señalar a los de antes. Difícil que me puedan decir
¿Por qué no hablaste de esto antes? Difícil, difícil. Creo que todos los temas así importantes, las corruptelas, la gravedad, la violencia, todo está tocado aquí en el canal. Todo, absolutamente todo. Así es que a mí no me pueden agarrar en esa maroma. No creí ni en Peña. Señalamos siempre a Calderón, señalamos siempre a Peña y obviamente hacemos lo mismo hoy con el infame Merolico, porque no creemos en esa política absurda. La política de arriba simplemente no va con nosotros. Y sí, sí podía saberse, pistas había muchas. Saludos, compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.